están meándose en nosotros y dicen que llueve. Eso es una vergüenza. Y eso han hecho los jóvenes, destapar la olla y empieza a oler mal. Y olerá peor. Y como no tengan la visión histórica de darse cuenta de que esto es el comienzo de algo mucho más gordo, van a pringar. El descontento es de todos, porque yo he estado muy descontento y ya es hora. Me alegro hoy, estoy muy contento hoy de ver cómo la gente ya ha reventado de una puñetera vez. Es que empecé a los 14 años a cotizar, a los 14 años, llevo 37, 3 en el paro y cobrando 420 euros. Trabajan para ellos mismos, no trabajan para la ciudadanía, no trabajan para las personas. Las ciudades no son para las personas, son para los grandes eventos y para las grandes cosas, pero para nosotros no. Tú mires para donde mires, todos están con los bolsillos llenos, pero en la cárcel ninguno. Los jóvenes les debemos agradecer que han sido la espoleta que ha hecho que explote esta mierda que tenemos aquí. Está pidiendo darle la vuelta como un calcetín a esta situación. Es algo muy gordo lo que están proponiendo. Se quite la ley de don, se vaya contra esos parásitos gorrones que porque tienen el poder y pueden legislar a favor de ellos se han puesto la pensión con 4 años o 5 de ser diputados, pensión completa, que están cobrando primas y sueldos superiores incluso a los de las autoridades nacionales. Estamos cediendo ante el poder. ¿Qué poder? Pues sabemos cuál es el poder. El comercio. El mercado. ¿Quién es el mercado? El 2% o 10% de la población mundial que ha acumulado todo el capital viven como marjas en paraísos. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar. Es una vergüenza. Apoyo a los jóvenes total. Yo tengo 3 hijos. Una trabaja, 2 tienen ingeniero y economista. Están en el paro encubierto. Viven de lo que pueden. Y yo con 71 años tengo que mantenerlos. Eso es una vergüenza. José Luis San Pedro lo ha dicho bien claro. Y este hombre lo ha dicho, indignaos. Esto tiene que ser pacífico. Tiene que ser calmado. Tiene que ser, pero persistente. Hasta que les duela. Ya les duele, ya les va empezando a doler. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente y hoy